y la asistencia que se tomó afuera es más que nada para los certificados, porque hay mucha gente que por ahí se anotó y no viene a las clases, así que eso respecto a la asistencia. Así que bueno, te doy la bienvenida a la doctora y muchas gracias. También ella es mediadora y es abogada de derecho. Así que te doy las gracias. Ella ya hizo talleres con nosotros de manera virtual y es la primera vez que viene de manera presencial. Pero bueno, gracias. Gracias, Sheila. Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien al fondo? Sí, perfecto. Bueno, voy a subir un poquito la voz. Primero que nada voy a hacer una presentación personal, digamos. Voy a agradecerle a Sheila, a sus estudiantes. Hace 20 años me recibí en esta casa de estudios. Hacía muchos años que no venía, vine el año pasado, pero vivo lejos, estoy en la localidad de Wilde. Y viniendo en mi auto, que por suerte tengo auto, yo les cuento que tardaba 3 horas en venir a la facultad. Y muchas veces, les debe ocurrir a alguno de ustedes, que ese tiempo de horarios, una inversión que a futuro tiene una satisfacción, ¿verdad? Entonces pensaba cuánta gente se cansa, ¿no?, de invertir ese tiempo y después el tiempo que también tenemos que invertir que uno, no pasa nada. Una vez que uno obtiene este título que tanto costó, porque la mayoría supongo que trabaja, tiene sus ocupaciones y es bastante difícil estar en eso. Así que yo, primero que nada, les doy las gracias por estar aquí, por compartir este momento conmigo. Para mí es como un debut, tómenlo así, porque no me animaba mucho a hacerlo, pero bueno, Sheila me empuja, y se tenés que dar clases en la facultad de Londres. Pero bueno, ella como buena alumna sabrá lo que dice. Hace más de 15 años, ¿no?, que nos conocemos, de la gente la recibí. Bueno, sentado un poco este protocolo, discúlpeme, pero lo quería decir, ser abogado de familia no es algo que yo elijo, sino que es algo que el cliente eligió. Es decir, cuando instalo por primera vez en un garage de la casa de mi padre, el primer estudio jurídico con el barrio, ahí empieza a venir gente, como les va a ocurrir a ustedes, y ahorita no les está ocurriendo. A mí me faltaba un año para recibirme, yo ya estaba alquilando un despacho, buenas tardes, en un profesor de aquí de Derecho Romano, que todavía hay, no voy a decir quién es. Pero claro, yo lo alquilaba para poder estar ahí, lo que quería era aprender de él, porque resulta que en la teoría nadie me había explicado la práctica, ¿no? Entonces me parece muy interesante este tipo de talleres, que ustedes lo puedan aprovechar, que uno tuvo que recorrer todo ese camino porque yo no tenía padrino en la familia, ni nadie que me contara cómo se hacía un escrito, una cédula, y teniendo que en ese momento era todo presencial, ahora tienen todo más fácil, aprovechenlo, entonces había que ir y venir con algo que uno no entendía y tenía que hacer. Así que, bueno, les cuento que ser abogado de familia, en todos los colegas, es muy discutido porque la mayoría no quiere ser abogado de familia. Y ustedes saben por qué, ¿no? Porque el abogado de familia es mitad psicólogo y mitad jurídico, es decir, nos tenemos que comer todo el garrón que tiene la familia, la gente, que por supuesto trae un conflicto ya hecho bolsa, ¿no? Viene de muchas cuestiones hasta que llegan al abogado. La mayoría con violencias, ¿no? En este tiempo es muy complejo este tema porque hay cualquier cantidad de violencia, cada vez más. Casualmente el otro día se cumplió lo de la marcha Ni Una Menos y Sheila estuvo presente y me decía, mira, hay cada vez menos gente que participa, pero es un tema que todavía la justicia no puede controlar. Esto es otro para otra charla, el tema de lo que está pasando, digamos, en el control del Estado sobre tanto la justicia como el Estado, porque es una cuestión jurídica, pero también de policía, de poder de policía, que no acompaña. Entonces hay todo un tema. Yo quiero hacer una clase dinámica, es decir, no quiero un monólogo porque no los quiero aburrir, es una hora tarde y yo no quiero dormirlos. Así que voy a hacer alguna pregunta, pueden participar, pueden levantar la mano e ir haciendo preguntas a medida que vamos avanzando, ¿sí? El juicio de alimentos que yo hoy vengo a hablar, en principio, es solo para niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Porque ustedes saben que ahora con el nuevo código
hay alimentos entre cónyuges, ¿sí? Entonces, ese punto hoy no lo voy a tocar, vamos a hablar solo de este tema. Nuevo código que ustedes ya saben, están estudiando, 2015 para acá, justamente lo que cambió es todo, más que nada, el tema de familia, ¿sí? Y para empezar a hablar, les tengo que decir que familia es un esquema que se estudió para los que armaron este código de protección a los más vulnerables. Entonces, amén de las niñas, niños y adolescentes, ¿quién les parece que también es un ser hiper ya vulnerable en la familia? A ver, seguimos lo saben. Los adultos mayores, exactamente. Que por supuesto también tienen derecho alimentario. ¿Sí? Y lo digo esto porque, por ejemplo, les voy a contar un trámite puntual de ANSES. Cuando un jubilado, una jubilada va a ANSES, lo primero que analiza son los hijos que tienen. Porque hoy la info está toda enlazada, AFIP, ANSES, todo electrónico. Entonces, ponen los datos y automáticamente con RENAPER, que es el registro de las personas, está todo enlazado, quiere decir, no, mire, su hijo trabaja, es abogado, el otro, tienen propiedades, no le podemos dar más, ¿sí? ¿Qué pasa con esa abuela o ese abuelo? Los hijos por ahí no tienen contacto, ¿sí? Entonces, tienen esta situación también del derecho a alimentos. Lo quiero aclarar porque no lo voy a hablar ahora, pero también es un tema de alimentos, porque la palabra alimentos comprende un montón de cosas, como ya enumera el código en un artículo que ahora les voy a ir mostrando. Bueno, entonces dijimos que lo primero que se hace en alimentos entre parientes es resguardar a los más vulnerables. Y eso lo recepta este nuevo código, ¿sí? Y enumera, en esto que les decía, quiénes son los parientes, que ahora vamos a ir viendo artículo por artículo. Y vamos a empezar con quién puede reclamar alimentos, ¿sí? La legitimación activa. Estamos hablando de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa entre los 18 y los 21, porque los 18 ya son mayores de edad. Entonces cambia la tesitura. Cambia por derecho propio, porque ¿cómo? La cuota de alimentos sigue siempre y cuando no haya una reducción. La cuota de alimentos sigue hasta los 21. ¿Sí? Y si estudias, de los 21 son los mayores ya, son los mayores que tienen, se están capacitando. ¿Es discapacitado de la vida? Sí, en ese caso sí. Y además, obviamente, tiene el beneficio de acceso, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a representar? En este caso, la legitimación activa son los tutores. Si tienen mamá, papá, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de ausencia de los tutores legales? ¿Hicieron familia ya? ¿Materia? Empiezan los curadores, en algunos casos, los que tienen la curatela, que son parientes guardadores también, los parientes, por ejemplo, la tía, el tío, los abuelos, cuando en ausencia de los padres asumen esa representación legal. Y también, ¿quién? El Ministerio Público en la cabeza del asesor menor, ¿sí? Podría ser. ¿En qué casos? Les voy contando eso. Vamos a ir directamente a la legitimación activa aquí. En el caso del Ministerio, les cuento, cuando los niños están institucionalizados, ¿sí? Porque perdieron el cuidado personal de sus padres, ¿sí? ¿Hay casos? Sí, hay casos. ¿Hay pocos lugares donde hay chicos guardados, que así lamentablemente se nos dice así? Sí. Hay muy poquitos hogares de niños, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Muy pocos chicos, y lamentablemente es un tema que no se visibiliza, porque cuando uno los va a visitar, como abogada del niño que soy,
vemos las carencias y que viven con la ayuda del barrio, porque después nadie les presta una publicidad, nadie sale a pedir por ellos, ¿sí? Y son toda gente a pulmón, toda gente a pulmón que puso una casa, que la donó, y gente que se agrupó para ayudar a estos chicos que después la justicia los utiliza para abrigar a estos chicos que no tienen familia. Entonces, dijimos que la legitimación activa son los papás, el Ministerio Público, habíamos dicho, bueno, un curador, un pariente también, que guarda. ¿Hasta acá bien? ¿Alguna pregunta tienen? Bueno, pasamos entonces a la legitimación pasiva, ¿sí? ¿Quiénes pueden ser demandados por alimentos? Sería ahora, ¿sí? Lo que se establece acá dice línea recta, ¿lo ven? Bueno, ascendientes, descendientes, sin tope, para arriba, para abajo, abuelos, nietos, y así, o sea, si yo soy nieto y requiero alimentos, ahora vamos a ver que se puede requerir alimento al progenitor y también a los abuelos, con el nuevo código, ¿sí? Pero hay dos requisitos que cumplir, no nos adelantemos. La línea colateral, lo que estudiamos familia, a ver. Tíos. Los tíos, exacto. Hasta el segundo grado, dice el código, ¿sí? Los tíos también pueden ser demandados. Siempre van a ver el requisito que hay que cumplir para poder demandar a los tíos. ¿Sí? Y también tenemos el pariente afín. Una novedad muy buena en el nuevo código. Muy buena para mí que soy abogada de alimentos, ¿no es cierto? Pero no para la pareja de la mamá de los chicos. Hombre o mujer, siempre hablamos de ambos sexos. Entonces, la legitimación pasiva es esta. Después van a ver las pruebas que nos ponen los juzgados, eso ya les voy a contar, no es tan fácil. Bueno, entonces, avanzamos. Vamos a ir ahora, ya les nombré quién puede demandar, quién puede ser demandado, y ahora les voy a nombrar la competencia, ¿sí? Vamos a ver la competencia. Esto es muy importante, porque yo hoy les traigo la competencia con respecto no solo a los alimentos, ¿sí? Sino el juez competente en todos los asuntos que estén incursionando niñas, niños y adolescentes. Y es un dato muy interesante porque el código habla del centro de vida. ¿Lo ven ahí? ¿De dónde viene esto del centro de vida? El centro de vida viene de el lugar donde el niño pasó la mayor parte de su tiempo de vida en condiciones normales, dice el artículo 3 de la ley 26061. Esta ley es muy importante porque no solo habla del centro de vida del niño, sino también del interés superior del niño, en su artículo segundo. En casi todo el articulado habla del interés superior del niño. ¿Por qué les digo que es importante esta ley? Porque la tenemos que usar en todos los juicios de alimentos donde haya niñas, niños y adolescentes. Y en todo tipo de reclamo, de cuidado personal, de guardas, porque prima el interés superior del niño, niña y adolescente en todo el código nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los juzgados, cuando miran un conflicto de adultos, de un matrimonio, que van a juzgado, que se pelean, que ellos lo único que les interesa es lo que pasa con los chicos, ¿sí? Y es importante esto, porque también esta ley es la que recepta la Convención de los Derechos del Niño, en que el niño debe ser oído,
¿sí? Escuchado. No se da en el juicio de alimentos, le aclaro. No se da nunca. ¿Por qué? Porque ahora ustedes van a ver, rápidamente les voy a contar el juicio. El chico no es citado nunca en el juicio de alimentos, salvo que la parte lo solicite, alguna de las partes. Porque el juicio de alimentos, chicos, es un juicio autónomo. Es decir, la regla es, yo no puedo pedir alimentos más cuidado personal, más régimen de comunicación, porque no me lo permite la ley, directamente el código. ¿Sí? En caso de un choque entre las partes, podría designarse un abogado del niño para el menor de edad y el abogado del niño puede solicitar que sea escuchado por el juez en el alimento. Buena pregunta. ¿Qué pasa en la práctica? Eso está genial porque en los códigos está así tal cual vos lo decís. ¿Qué pasa en la práctica? Quien les habla se recibió también aquí en Lomas en el 2012 como abogada de niño y niña adolescente, con un énfasis, el doctor Jenny, me acuerdo, nosotros vinimos a ver jueces de aquí de Lomas, mostrándole la figura, lo que decía la ley, la aprobación y todo, pero chicos, en la práctica lamentablemente no nos quieren citar. ¿Por qué? Porque hay una situación con el asesor de menor. ¿Sí? La confusión, ¿cuál es? El abogado es asesor técnico del niño y adolescente, tal cual como lo somos con los adultos. ¿Sí? Tenemos que entrevistar al niño, escucharlo, hacerlo escribir un manuscrito que está buenísimo, de puño y letra, donde ellos cuentan lo que les pasa. Tiene que ir en sobrecerrado, directo a la jueza, les cuento, por la privacidad del niño, ¿no? La identidad y demás, eso hay que tener cuidado. Y luego el abogado se presenta patrocinando a ese niño. ¿Sí? Ustedes vieron que hay un artículo en el código que habla del adolescente con derecho desde los 13 años en adelante. Ese justamente el adolescente, ahí dice que él tiene que tener abogado patrocinado. Y entra la figura del abogado del niño. Pero claro, la discusión es, ¿cómo hace un chico de 13 años para ir a un estudio jurídico buscando un abogado del niño? ¿Esto se da? ¿No se da? No, la verdad que no se da. Pero lo cierto es que tampoco se publicita esta situación para que ese chico lo haga. ¿Dónde está dicho que este derecho lo tiene? No está en ningún lado. También esto choca con los propios padres. Porque la realidad es que los chicos piden mucho, quieren tener derecho a todo, pero también tienen obligaciones, ¿no? Entonces ahí los padres dicen, lo único que me falta, que ahora se me vaya un abogado y venga a pelearme algo a mí, a mi mujer, ¿no? Entonces también es como que nuestra figura vino a revolucionar un poco este esquema de lo que pasa con los adolescentes, ¿no? Adolescentes que cada vez son más chicos adolescentes. Porque los que tienen 10 años ya están pensando como antes pensábamos a los 13. Y cada vez va a bajar más la edad. Entonces, el código cuando habla de la representación del niño, y me quedé colgada en esta figura, ya salgo, pero era para contestarle al compañero que la realidad es que no se utiliza en la práctica. ¿Sí? Hay casos muy puntuales que yo lo he pedido y me dicen, estése a la audiencia de los adultos, a lo que resulte de la audiencia. Claro, ¿por qué? Porque, como ustedes a lo mejor lo vieron ya, ustedes saben que el juicio de familia tiene dos etapas. La etapa previa y la etapa de conocimiento. La etapa previa que se ventila adelante de la consejera de familia, ¿sí? Y esa etapa es de conciliación. ¿Y qué ocurre con los conflictos de familia? ¿Qué es preferible, chicos? ¿Pelearse o irse a la conciliación? Sin embargo, hay abogados que yo los llamo por teléfono y le digo, me llega una carta a un juez, soy la abogada del demandado acá, me represento así. Doctor, ¿podemos arreglar? Bueno, mire, lo que pasa es que mi clienta tiene esta pretensión, le digo, sí, doctor, pero ¿sabe lo que pasa? Mi cliente tiene un recibo de sueldo.
Yo entiendo que ella quiere 200.000 pesos por mes, pero mi cliente gana 120. ¿Por qué? Porque acá viene lo otro que les quiero contar. En el derecho de alimentos, para ambas partes, el que pide y el que lo necesita, el que pide lo necesita y el que tiene que pagar. Tenemos que ver las dos figuras. Entonces, en esto tenemos que ser lo más honesto posible. Si yo tengo un recibo de sueldo y sé que le corresponde tantos hijos tengo, tanto por ciento, las pretensiones de su cliente, doctor, ellas tienen que saber mejor que yo. Y colisionamos los colegas por ese tema. Y tenemos que terminar a la consejera, donde la consejera dice, acá está el recibo, listo, no se habla más. No se avanza. ¿Para qué vamos a discutir? ¿Para qué vamos a discutir? Acá está lo que gana. Le corresponde tanto, sí. Cuando el recibo de sueldo es facultativo, ¿Cómo lo probamos eso? Con muchas cosas, porque el estilo de vida que se consigue, a veces tienen la mitad negro, la mitad blanco, o el estilo de vida que llevan. Claro, pero cerramos la etapa previa y nos vamos a juicio. ¿Está bien? Cuando sabemos que esto es así, y nosotros, los abogados que estamos del lado del alimentado, tenemos que hacer la investigación previa. ¿Hay formas? Sí. Sí, sí. Es complicado cuando cobran comisiones o las extras en negro, la policía, por ejemplo, las CORES, esas cosas, sí. ¿hay probabilidades que el juicio intervenir en el documento como acreedor a corroborar Sí, lo tenés que pedir en la etapa de prueba. O sea, en la parte de prueba de la demanda, yo puedo pedir. La libertad de prueba del derecho de familia es importantísima, porque dice también el código que es amplia. Puedo pedir todos los medios de prueba que no se me va a negar nada. Nada. Así que atención, porque acá tenemos que ser lo más inteligente posible. Nos tenemos que meter en un negocio y metámonos con un... En ese caso tenés que nombrar un perito contador. Es verdad que dicen que es muy difícil y que cuesta un montón de tiempo conseguir el perito contador. No. No, para nada. No. Lo que es difícil es pedir la medida, porque el perito contador te lo sortea a cámara rápido, porque está dentro de la etapa de prueba, pero después hay que acompañarlo a ese negocio, ¿sí? Y para que pueda entrar a ese negocio tiene que estar ordenado por el juez. Así que en la petición tenemos que ser claros para poder ingresar, sí. Sí. Vamos a eso, dale. Acá el compañero me dice, perdón, el compañero me está preguntando una medida cautelar que se llama alimentos provisorios. Excelente medida cautelar, por supuesto, ¿no? Porque los alimentos provisorios se piden cuando inicio directamente la demanda, que no importa si después me mandan la etapa previa. Porque hay muchos juzgados que rechazan el papelito de la demanda y te dicen, no, guárdela en el cajón y espere que pasamos por la etapa previa. ¿Y qué hacemos con la medida cautelar? Se cae. No se cae, no te la da. Y vos la necesitas. Claro, para evitar que... Tu cliente la necesita, no vos. Lo que pasa es que la medida cautelar, ¿qué viene a hacer? Viene a poder paliar la situación de esa madre o padre que tiene a los chicos y ya necesita rápidamente un remedio, y ese es el remedio, la medida cautelar del provisorio. La cautelar hasta cuando se resuelva en la Empieza a cobrarlo directamente. Presentar la demanda. Presentar la demanda, pero si no te lo da, vos solo tenés que volver a pedir. Perdón, pedí una medida cautelar basada en el alimento provisorio. Porque hay varias medidas cautelares. Por ejemplo, el beneficio de liquidar sin gasto. En el código procesal, o sea, no lo podemos pedir en conjunto porque dice que la demanda se va a trabar. Entonces, ¿se sigue el posterior o posterior? No, buena pregunta. El Código de Procedimiento Civil y Comercial es como, ¿cómo te puedo explicar en este tipo de proceso de alimentos? Es como que queda al costado. ¿Queda? Porque queda al costado. ¿Por qué digo esto? Que no es muy léxico jurídico, pero yo quiero ser práctica. Porque en realidad prima el interés superior del niño. Esta ley.
la 2661. ¿Por qué? Porque esto no es una medida cautelar que le garantiza al acreedor un cobro, chicos. Es una enmienda. Entonces hay mucho para pelear acá. ¿Tenemos sustento legal? Sí, un montón. ¿Sí? Porcentaje, me preguntaba el compañero. Porcentaje lo fija el juez. Hoy están dando el 25%. Es un montón. ¿Por qué es un montón? Porque si yo tengo dos chicos, dos niños, más del 30 no le puedo sacar, porque hay topes. Hay topes de usos y costumbres, no porque lo diga en ningún lado. ¿Sí? Porque la realidad que también, yo quería decir antes y se me salió, se me fue, es que yo tengo que analizar dos cosas como juez, para cambio el rol. Yo tengo que ver la necesidad del alimentado. No hay que demostrarlo mucho como el litigante del alimentado, qué necesidad hay. Pero yo tengo que ser vivo y demostrar los gastos mensuales que yo tengo con los chicos, detallarlo en la demanda, los gastos de la vivienda, chicos. Porque aunque sea proporcional ese gasto de la luz, del gas, porque supónganse que la vivienda era del hogar conjugal, ¿no? Y que el papá, el progenitor o la progenitora se fue y los dejó viviendo allí, en el mismo techo, los servicios hay que pagarlos y son parte de la utilidad de los chicos. Por ejemplo, si me ocurre, ni hablemos de un alquiler, de las expensas. ¿Incluye escolaridad también y educación? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora les voy a mostrar el contenido del alimento, que es un artículo que lo dice. ¿Sí? Mira, yo te voy a decir el contenido, les voy a mostrar el contenido de los alimentos que está taxativamente enumerado en un artículo del Código Civil y Comercial, porque es importante, ¿sí? Esto sí hay que tenerlo en cuenta. Les digo porque esto está bueno que lo vean. Es el artículo 659. ¿Qué numera este artículo? Los subcontenidos. ¿Quieren sentarse? A ver si allá el compañero en los subcontenidos habla de todas estas preguntas, ¿sí? Vivienda, manutención, que serán los alimentos en especie, ¿no es cierto? La salud, porque la mayoría de los conflictos de familia vienen sin obra social. Hoy es un desastre porque es imposible pagar una prepaga. El que tiene un negocio no lo paga, o sea, por ahí tiene un monotributo, pero no paga la obra social porque se paga aparte. Yo les cuento la realidad de lo que me cuentan. Y por ahí ese chico tiene TEA, como me pasó el último caso que vino la semana pasada, que necesita tratamientos, ¿no? Y son tratamientos puntuales. Y se pagan particular, chicos. Entonces, eso ustedes me preguntan, y eso entra dentro de los alimentos, es un gasto extraordinario. Como por ejemplo el psicólogo, son gastos extra, porque son excepcionales. Algunos, porque si el diagnóstico es definitivo y de por vida, eso incluye la cuota. Y el otro día una consejera le hablaba a un cliente mío, de estatuto, que quiere pagar, y le dijo, los gastos extraordinarios, señor, son todo gasto excepcional. Por ejemplo, el viaje de egresados, ¿no? Una excursión en el colegio, la ortodoncia, por ejemplo, porque eso también el chico, una vez que acomoda su situación, termina. Ese tipo de cosas. En el tema de educación es obligatorio que, por ejemplo, pague una, si la mamá lo quiere mandar a una escuela privada y el papá dice, no, yo no tengo por qué pagar eso, no se me dice. Muy complicado. Acá hay una buena pregunta. El niño no puede bajar de la cantidad de días que tenía al momento de... Sí, pero lo dice en un artículo puntual. Y ahora se lo voy a mostrar. Lo que ella dice es materia corriente del problema
Porque, por ejemplo, la madre lo puede pagar y el padre no puede. ¿Sí? Y yo les digo cómo se resuelve, lo tiene que pagar la madre. ¿Por qué? Porque la madre, si tiene mejores ingresos, lo va a pagar ella. Pero en realidad es un 50 y 50, si ambos profesores. No, el artículo dice eso. Por ejemplo, hay un artículo, que yo se lo quiero mostrar ahora, que dice que la calidad de vida, por ahí es como el tema, la calidad de vida de los chicos no puede ser inferior en la casa de uno que de otro. Tiene que mantener el mismo nivel. Sí, por eso habla de la calidad de vida. Esto es muy discutible, ¿eh? Es muy discutible. Doctora, como tampoco podría reducirse en el caso de separación. No puede bajar la calidad de vida del niño. Depende de tus ingresos y de la madre. Cuando estaba viviendo como la persona que se va a empezar con el hombre, Sí. deja el hogar conjugal, tiene que ir a alquilar o a vivir a otro lado, si es otro gasto extra que tiene, y ahí lo puede comprobar y Porque no se analizan solo los ingresos, se analizan los gastos. ¿Sí? Atención con el padre, múltiple padre, ¿eh? Hijos, hijos, hijos. Eso le quiero preguntar. Sí, ríanse. Pero yo lo escuché una vez. El tema es ahí el tema de Policía, yo no lo he explicado. Eso le quería preguntar. ¿Cómo? Eso le quería preguntar. Sí. Cuando un padre tiene varias familias, o sea, dos familias para pasar alimentos, ¿cuál es el porcentaje? Sí. Primero hay que hacerle una vasectomía al señor. Porque va a seguir teniendo. Y después la responsabilidad de él. Está claro. Porque hay jueces que hasta le fijan el 10% por cada pibe. Y por ahí le pasa el 50% del ingreso. ¿Sabes qué hace? Renuncia al trabajo. No, no, consulta. Sí, la mayoría. Renuncia al trabajo. Yo tengo acá en Servicio Federal, tiene una hija muy chica. Esperen, vamos a escuchar el caso que por ahí no sirve todo. Tiene una hija con una ex compañera de policía, que a su vez después tiene dos papás, lo cual también está separada de la madre. Pero tiene a los chicos, cada vez que tiene Franco, se lo lleva a los chicos. Y está pasando de casi un 50%. ¿Cuánto es lo que corresponde para decirle que algo Yo el caso de... creo que el 10% para cada chico. Porque si son 3 chicos, son 30%. Okay. Hay que ver las necesidades de cada chico también. Porque si vos tenés un chico sano, Sí, sí. ¿me entendés? Que no te quiere gastos, bueno, eso. Vos tenés que ver todo. Porque, atención con esto también me da pie a otra cosa. Si yo digo que le podemos sacar hasta un tope de un 30, nos ponemos en jueces, ¿qué pasa con los extras? Se suman. Y es el 50% cada papá. En el caso de que el marido, la persona que nombraba el marido, tenga que cubrir con los gastos, tenga un trabajo todo que no tenga de dinero. Claro, que no tenga un recibo de sueldo, que pone todo en negro. Buena pregunta. ¿Cómo hacemos para asegurarnos realmente lo que está cobrando? Para saber que Mira, primero que nada vamos a juicio ahí, porque ¿qué pasa? Él se presenta y te dice, no tengo más. Claro. Porque ya lo sabe. Ya fue al abogado, al colega y le dijo, quédate tranquilo, no tiene cómo demostrar. Si viene el anillo no le digo eso, pero yo sí sé cómo demostrar. Entonces, la pregunta de la compañía también es excelente, porque es un tema que hasta inclusive algunos colegas me lo preguntan, que lo hacen a familia, justamente. Entonces, ¿qué pasa? En la parte de prueba, en la demanda, yo tengo que investigar los gastos que él hace por mes, porque de algo vive. ¿Sí? Igual con todas las billeteras electrónicas. No hablemos de la tarjeta de crédito, porque capaz que no tiene ni banco. Pero hay cuenta de Banco Provincia, Mercado Pago, Modo, hay un montón de cuentas de billeteras que informan a los tribunales. Yo hago oficios. Sí. Esperen, hay alguien que me había levantado la mano por acá.
que equipara al progenitor conviviente, que todo ese cuidado personal que le da a los chicos se equipara a un pago de curso. Lo dice tal cual. Ahora lo voy a buscar. Porque me gusta que lo tenga. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir con esto? Que en este caso la señora no tiene forma de poder aportar en especie, comprarle la comida, pagarle las cosas. Entonces, lo que ella hace por sus hijos y convive, lo lleva al colegio, va, viene, eso se equipara a la manutención, que sería el dinero que paga la otra parte. Porque esto guarda que los demandados vienen con este tema. Ella no trabaja. Pero, como dijiste, cuida a los chicos, tal cual. A ver, cuida a los chicos, los lleva al colegio, corre cuando tienen fiebre, les compra los medicamentos, le rompe la pelota para que le paguen los medicamentos, todo eso quiere ser la del cliente. ¿Sí? Entonces, eso es un trabajo, chicos. Venga, a ver, si se cambió la ley de empleada doméstica, porque ustedes sabrán, lo de la empleada doméstica, se tuvo que cambiar porque no se consideraba un trabajo tampoco. Vamos. Doctora, sí. Yo hablo de un porcentaje actualmente se está dando. En el caso de hijos con alguna discapacidad, ¿ese porcentaje aumenta? Y vos pensás que un hijo, depende de qué discapacidad tiene, requiere de atención o de ortopedia o lo que fuere. Todo eso son gastos que aumentan. Depende del caso. Se consideran también gastos. Y porque, a ver, si vos no conseguís hoy una escuela especial, y ahora los chicos los están, ¿no es cierto? La domiciliada acá porque tiene un nene con un grado de autismo. Entonces el nene requiere de una profesora especial que la estamos esperando porque es una escuela pública. Tiene un recurso. Tardan un montón. Entonces, ¿qué pasa? Pero el chico crece, cumple años y no tiene la estimulación, entonces sí necesita una cuota mayor. Y esto es fundamento para pedir plata. Lo mismo sucede en una enfermedad prolongada en algunos de los chicos. Claro, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Doctora, perdón, volviendo al tema anterior. Digamos, si yo puedo demostrar que la madre realmente puede trabajar, porque los chicos van doble escolaridad, digamos, estaban casados y no trabajaban. Pero bueno, realmente tiene la posibilidad de trabajar, porque sana, los chicos van doble escolaridad. Sí. Hay un plazo para decir, bueno, vos tenés un plazo para poder conseguir un trabajo. ¿Me explico mi pregunta? Sí, se explica porque está buena Si también. dolosamente por ahí no... Está buena tu pregunta. A ver, yo te cuento, no es políticamente correcto, pero yo a muchas clientas las mando a trabajar. Pero ¿cómo lo puedo ver? ¿Me escucharon lo que les dije? Ustedes tienen que ser abogados, pero la realidad es que yo también cuando viene un caso así, porque aparte con los alimentos no se llenan de plata, les quiero aclarar, chicos, porque yo no les puedo cobrar un mango a la que viene con alimentos. No, les digo de verdad, no les puedo cobrar. Es más, para el bono y el IUS, que son dos cositas que se pagan, que ahora suman casi 10 lucas, ¿no? Para iniciar la demanda, que después en el primer despacho me dijo, cúmplase con el bono, pero es un alimento, le digo. Pará un poco, te lo pago después. ¿Cómo le cuento que a esa clienta pobre no le puedo sacar de una? Pero lo que dice él tiene razón, y la verdad es que no podés obligarla. El hecho es que los que se perjudican son los niños. Pero vos podés hacer una presentación también con tu abogado en el expediente, o sea, si fueses un demandado, manifestando esta situación por la cual se le puede fijar una rendición de cuentas, atención con esto, rendición de cuentas de los alimentos. Yo tengo un caso donde la señora cobra 260.000 pesos por mes. Claro, ella no trabajó en toda la etapa de matrimonio porque su marido es empresario, ¿no? Y ella vive con esta cuota. Aparte con los aumentos y todo. Igual ya el chico hoy cumplió los 18, lo estamos presentando por derecho propio en el expediente, para ver si él puede sacar una parte de la cuota. Porque les cuento, vamos a ir ya rápido a otro caso. Los 18 años, al ser mayor de edad para la Argentina, nuestra ley, él puede presentarse por derecho propio.
Antes lo representaba su tutora, la madre. Doctora, Chicos, ¿quién es? verá que termino la idea. Entonces, ¿qué le pasa a este pibe? El padre lo metió a trabajar con él. Y casi que se queda mucho tiempo con el papá. Quiere decir que la cuota que le paga la madre es para que se sostenga la madre. Lo dice el propio chico. Lo que pasa es que no se anima a firmar un escrito en contra de la madre. Esto también es problemático. Estamos hablando de familia. Pero el hijo estaba con relación a la dependencia. No. Estudia, está terminando el secundario. Sí, yo tengo un caso que habría que resolverlo si es se va por un alimento o un cuidado de persona, de hijo. Pero la pareja hizo una homologación donde arregló un dinero, el papá paga el colegio, paga la obra social, tiene la mitad del tiempo para ir a buscar el nene en el colegio, que todo se divide en eso, él lo retira, ella lo deja, y así. Bueno, la cosa es que la mamá no lo retira bien del colegio, va al padre. El día que le toca y el día que no le toca, por ejemplo. En los extras, paga lo extra, todo. Gana el dinero del remedio, pero cuando está con el padre no le compró el remedio, hay que comprar el remedio. ¿Usted me está graficando una mamá que lo desatiende? Parecería que sí. Parecería, bueno. pero más que nada no cumple con lo homologado, con el convenio, porque el nene supuestamente está bien atendido, se lleva bien con los padres. Pero esto es como que es a propósito hacia el compromiso que lleve. No, hay un conflicto entre los adultos. Entre los adultos, ahí. Clarito, y lo pagan los chicos, pero bueno, le explico. Y el juez ya la intimó a cumplir, pero no cumple. Y puso que tendríamos que ahora ir por la vía que corresponde. Y la vía que corresponde cuidado personal unilateral. Porque la regla general es que el cuidado personal es de ambos. Compartido, ¿sí? Esperá, por acá me habían levantado la mano y les dije que no. A ver. El chico que cumple los 18 años, una vez que lo pueda hacer por derecho propio, ¿también puede cobrarlo de él? Eso no termina la idea, eso lo iba a contar. Miren, a petición. Acabo de contar la cuestión de solicitar los gastos de la madre de alimentos, el requisito de eso, cómo se solicita y de qué forma comprobar. Perdón, ¿qué gastos? Perdón, recordame. Los gastos de alimentos y demás cuestiones La rendición es a pedido de parte, ¿está bien? Cuando yo me doy cuenta que el chico no le va el dinero, que no le compra las cosas y que me vive pidiendo más plata, bueno, ojo, tenemos que estudiar bien el caso, ¿no? Para pedir una rendición. Porque les cuento, hoy cobro una cuota de 30.000 pesos, como pretende todavía mi cliente que le pide una rendición, y que no, flaco, la verdad que no, porque 30.000 pesos con 2 pibes no alcanza para nada. Sí, encima van a escuela privada y lo paga ella. Van a inglés y lo paga ella. No, les digo la verdad. Y él, en realidad, es un oficio en negro, porque está, si bien es monotributista, pero se maneja con mercado pago, ¿viste? Y yo le dije, por mercado pago te van a agarrar, ¿viste? Porque él vende por mercado libre aparte. Bien. Entonces guarda con esto. ¿Por qué lo puedes asociar también? Porque yo le pido, yo te pido el oficio. Más allá, pero por ejemplo, si hay una cuestión de complemento que salga todo eso, ¿cómo haces para? Pero ¿por qué le ofrece 30.000? Porque no tenemos cómo demostrarle. Ojo que es mi cliente, ¿eh? Yo sí estoy logrando. Yo estoy haciendo el tú, pero lo que pasa es que lo arreglé en etapa previa, para que no se vaya. Si vas a etapa de conocimiento, te matan. ¿Eh? Eso es la realidad. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, o sea, en el caso de que, por ejemplo, bueno, yo me preocupo mucho la cuestión de mi primo porque no sé, pregunto. ¿Qué pasa así? La familia con nosotros intentamos que no Claro, sí, no hay cumpleaños, nada. Sí, no, me está dando la cabeza. Dice, por ejemplo, agarro mi sueldo, me dice, no pago por día. Y si lo paso todo a mercado pago, me dice, estoy acreedor, igual eso no me dice con tu sueldo, o después no sé de dónde me sacó, cuando es un recuento, como banco y demás. Eso cuando pasa a mercado pago, ¿cómo figuraría o cómo se puede? Ahora ya sé que sale, pero tú ves la contraparte, o sea, la madre, te puede decir, mira, me echa plata todos los meses en el mercado. Depende de la realidad del abogado.
Y esto es muy interesante, porque no hay mucha jurisprudencia al respecto, y yo lo pedí la semana pasada, lo pedí acá en Lanús, sobre el caso que les conté el empresario con el hijo, porque ese hijo quiere ahora una parte, no le podemos pedir todo, porque ella sigue siendo la representante legal del hijo y convive con ella, o sea, su centro de vida en la casa de ella. Ella podría seguir administrándole, él le puede pedir rendición de cuentas, el hijo por derecho propio, pero él dijo, yo me conformo con una parte. ¿Sí? Total, me falta poco tiempo para cumplir los 21. Pero, a ver, no le puede pasar toda la cuota directa de 18, quiero aclarar. Tengo un caso particular. Tengo un nieto que va a cumplir 18 años. Sí. Hace aproximadamente 10 años que viviendo conmigo. A mi hijo a mi hijo le sacan de la, o sea, le transfiere la cuota alimentaria a la mamá de los hijos. La nena también se vino a vivir. No quiso estar con nosotros porque no tenía un buen trato. ¿Cuántos años tiene la nena? 12 años. Bien. Pero es más manipulable. Sí. O sea, que compra cosas, se las lleva, tiene maltrato, vuelve y así está. Mi hijo es el reclamo porque durante 1 año y medio cobró ella, tiene más o menos como 2 millones de pesos dentro del banco, que él le fue pasando todo. De la cuenta judicial que se abrió en el juicio de alimentos. Pero ella nunca le dio la plata de los chicos, o sea que lo consumen ellas. La rendición de cuentas y ojo con el cuidado personal, porque si ella lo perdió de hecho, hay que pedirlo de derecho, que sería lo que planteó la señora allá. Yo fui, con respecto al abogado del niño, yo fui con mi nieto a pedirlo para ¿A dónde fuiste? Acá al tribunal de Loma. Al colegio de abogados. Claro, me dijeron que mi hijo y la mamá de los chicos eran una persona capaz y que un niño no podía comer. Eso fue lo que me contestaron. Después decirle al chico del centro de estudiantes que te anoten quién te lo dijo. Y hasta el día de hoy mantengo yo a mi nieto. Y porque si nosotros no defendemos la figura, estamos complicados. Pero no quiero que se desvirtúe la charla. Allá una pregunta, a ver. Sí. Una vez que el juez dicta las resoluciones y dice tantos días se van a ir con mamá, tantos días con papá, mamá le corresponde 50, papá le corresponde 50, esa sentencia se revisa una vez por año, tengo entendido, ¿no? No, vamos al punto. A ver, cuando el juez dicta una sentencia es porque no hubo acuerdo. Sí. Y siempre el que le cae en la cabeza es el alimentante. Hasta las costas del juicio es una sentencia, porque no hubo acuerdo. Entonces, el juez, ojo, no van los chicos para acá, los chicos para allá. Si es alimentos, solo alimentos, porque el código establece que la materia de alimentos es solo un juicio, por eso. No se puede agregar otro ítem, otra materia. ¿Sí? Es solo alimentos. Esperá, la revisión es apelable por el demandado. Tiene una prescripción, esa apelación igual, ustedes ya sabrán si los que están haciendo procesal, pero la apelación hoy, antes no se daba, pero hoy sí, hay cámara. Antes no, porque estaba integrado por 3 jueces, yo hablo de vieja data. Hoy hay apelación a cámara. Tarda como 6 meses, no es tanto, antes tardaba mucho la apelación, hoy tarda 6 meses, baja rápido. Yo no soy partidaria de apelar una sentencia de alimentos. Porque, a ver, ¿qué es lo que yo voy a discutir en una sentencia de alimentos? Es cuestión de cada caso particular. Pero bueno, porque encima tiene más costas haber ido a cámara. Entonces, y yo lo que hago ahí es embargar, porque la sentencia, la apelación no suspende la ejecución de pagar alimentos. Te cuento. Y eso se llama medida cautelar de alimentos futuros. Sí, uno de los dos está pidiendo alimentos, la duda es esa. Ninguno de los dos está pidiendo alimentos, porque tienen como tenencia compartida, como que se hace cargo de... Eso no existe, ahora te voy a contar por qué. Muy buena pregunta. A ver, esperá. La regla general es cuidado compartido. Sí. Si es cuidado compartido, yo me lo llevo una semana, le doy de comer, bla, 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 no pago alimento, el otro se lo lleva una semana, bla, bla. Si eso está todo bien entre los padres, va como piña, ya está.
no hace falta pleito ni nada. Hasta se puede hacer un acuerdo entre ellos, siempre con abogado honorario, chicos. Siempre con abogado, así sea privado. Se puede decir, claro, es un contrato entre partes. Vamos a la figura del contrato, ¿sí? Y si tiene abogado, estaba asesorado. Así que no pasa nada. Después se presenta el incumplimiento y se paga la inclusión. Si se entró en cumplimiento el alimentante. Pero lo que quiero decir es, en ese caso, que se lleven bárbaros, no hay problema. Pero pasa otra cosa, que muchos vienen y me dicen, miren, me demandó por alimento, bla, 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 yo pago esto, bla, bla. Dice, yo quiero el cuidado compartido, porque yo quiero pagar, no quiero pagar alimentos. No se puede dar. Trabajo con sí, porque a ver, trabajo con nenes y tengo 2 nenes que, bueno, que están como con así. El padre no le pasa alimento a la madre tampoco le pasa al padre. Pero por este motivo, por la convivencia. Están con una sentencia que le dan una vez por año y el año pasado los escolarizaron en distintas escuelas porque el padre... ¿Sabés lo que pasa? ¿Alguien se anima a hacerle una denuncia que le saquen la actividad personal a los dos? Y ahora te voy a contar qué sigue. Vos le metés una denuncia por eso, los chicos salen de su esfera de tutela, ¿sí? Y van a una familia empleada, tía, tío, abuelo, lo lamento, ¿sí? Porque estos padres son desquiciados. Si son desquiciados para pagar un alimento a los hijos, ¿cómo hacen para criarlos? Con distintos códigos, con odio, con un montón de conflictividad que no termina nunca. Esos pibes terminan enfermos, asesinos seriales, todo lo que después vemos en la serie, ¿no? De policía. Profe, sí. ¿Quién paga alimentos? ¿En qué caso? En el caso de que sea compartido. Primero para hacer el resumen que pagan por todo. Si todo está bien. Sí. Pero esto de que los chicos viven conmigo, eso se torna en el hecho no es así. ¿Por qué? Les digo por qué. Porque siempre hay uno que es el que más se ocupa de llevarlos al colegio de otro. ¿Por qué? No porque el otro no quiere, chicos, sino por el tema del horario que tiene la abuela, por ejemplo. O la abuela estudia, entonces, a ver, hay uno que termina ocupándose más y se presume que es el que tiene la residencia mayor y todo lo demás, es el que tiene que recibir otro porcentaje. ¿Se acuerdan de la calidad de vida que nos merecen? Bueno, esto también entra en juego en esta pelea, ¿sí? Porque es así. Yo siempre tengo que demostrar lo que pido. ¿Por qué lo pido? En base siempre a los gastos de los chicos, ¿sí? Tienen 2 chicos. Ellos dicen que mi hermano les hace todo al odontólogo, que lo lleve, que lo pediatra, que lo lleve al colegio y que le pase la cuota. Están con ellos. Y mi hermano no puede. Entra a las 8 y sale a las 7 de la tarde. Y le dice, ¿cómo me está tratando? No sé, ¿cuánto vos? Porque el nene va a seguir con quiere salir muy bien por fuera. Dice, porque el nene va a seguir así, seguro no se va a aprender. Y con mi mamá, mi mamá trabaja, decimos, bueno, pasamos un niño, nosotros lo llevamos a mamá. Quiere que se le va. Por la tía y la abuela nos hizo que ¿Y ellos tienen una causa en común judicial? no. Hay que hacer, tenés que trabajar. Trabaja. Y si no, con otra colega que te ayude porque es familia propia. Entonces es complicado ser abogado en propia familia. La compañera la doctora. Profesora, tengo una duda. Por ejemplo, si el padre del niño, niña, no tiene para demostrar ingresos, no tiene cuentas bancarias, pero hace que la madre de él sí abra una cuenta bancaria donde tiene un plazo fijo y demás y se necesita todos los medios. ¿La madre de quién es? No, la madre de ¿La abuela de los chicos? Claro. Eso en este caso. ¿La abuela es la que paga la cuota? No le paga la cuota, pero o sea, él a su madre hace que abra una cuenta bancaria para no demostrar ingresos y demás. Bueno, fácil. Ahí tenemos la figura de quién, de mandar al progenitor en conjunto con los abuelos. ¿Por qué? Porque el requisito que yo les decía, que eran 2, no 1, uno de los requisitos es que vos tenés que demostrar la imposibilidad de cobrarle al progenitor y sí a la abuela. Y la demanda que se hace al padre conjuntamente con... A los dos demandas juntas.
al papá y siempre a los dos abuelos. No dejen nunca fuera a nadie. Y atención, porque hay una figura de que los abuelos demandados contestan la demanda y pueden oponer la excepción de los otros abuelos, si están en mejor condición. Los agregan. Sí, claro, los traen. Los traen. Que son los abuelos de la madre que inició el juicio. ¿Está bien? Sí. Vale. Yo quería preguntar, porque en el caso de que el padre realmente no tenga nada, los abuelos... ¿Cómo sería eso? Contame. No trabaje, no tenga... ¿De qué vive? Prácticamente del aire. O sea, no puede. No trabaja, no... ¿Vive de los padres? No tiene padres. No tiene padres. No, él no tiene... ¿Qué andará? Nosotros hicimos una consulta Sí. si no quieren tomar ese caso. Sí, claro. Es difícil. Porque no se le reclamaría a los tíos. Por eso, la figura que hablamos recién era en línea, ¿se acuerdan? La línea directa y los colaterales. Claro. Pero lo tenés que demandar al padre también, aunque no tenga nada y traerlo a los tíos. Y ojo, que si traes a los tíos, vos tenés que investigar a los tíos. Porque por ahí... No importa, bueno, pero los chicos tienen derecho a alimentos, ¿sí? Doctora, esos tíos pueden traer a los tíos del otro lado. Sí. Mientras hacen menos, yo tengo que sí. Esperen. Fuerte así. Ante una demanda de alimentos. En la segunda conciliación llegó un acuerdo. Se pacta ese acuerdo. Se cumple un 50% con los requisitos. A los 2 meses yo hago una intimación porque el empleador no me está cumpliendo en presentar los recibos de ingresos. Y a los 2 meses me echa el empleador. Porque es familia. O sea, es cierto lo que ella cuenta. porque me pasó, porque la realidad es que me pasó. O sea, el papá de mi nene llegó a un acuerdo, me tenía que presentar todos los recibos de haberes para colaborar y no me lo presentaba. Como yo tenía contacto con mi ex cuñada y ese negocio de ella, la intimo porque no me cumple ni el demandado ni el empleador me cumple con este requisito. Y a los 2 meses los despido del trabajo. ¿Pero fue pagando lo anterior que acordado o no? No, sí, me pagó, pero lo despidió ante una intimación. ¿Cumplió en el 100% la cuota? Es importante la No, nunca me presentó los saberes. No lo sabes, perfecto. Bueno, hay una figura en el nuevo código que establece la solidaridad del empleador cuando le llega un oficio y no hizo caso al padre, por ejemplo. ¿Sí? No así, atención, un oficio informativo de saber cuánto ganaba o que le remita al juzgado los últimos 2 meses de recibos de sueldo del año, pero si él no hubiese cumplido la cuota, por ejemplo, si la cumplió de forma parcial, no total, el empleador es solidariamente responsable. Bueno, hay que armar un incidente, porque no, esto no se podría ventilar en la misma cuestión de familia, pero sí es un incidente porque es responsable, y está el artículo que lo dice taxativamente, del Código Civil y Comercial, no del procedimiento, que es muy importante, porque el Código Civil y Comercial es un código de fondo. O sea que los empleadores, y acá viene de vuelta qué pasa con esto de tratar de conciliar con el demandado, porque hay momentos en que si yo le toco al empleador, se quedan sin trabajo y por ende mis clientitos se quedan sin cuota. ¿Qué me conviene? Me conviene siempre tratar de decirle esto al demandado. Así que no tenga abogado, yo lo llamo y le digo, mirá, te digo la verdad, vino tu mujer, me pide alimentos. Yo no te quiero demandar, porque si yo te toco al empleador, vos te vas a quedar sin laburo y ella se va a quedar. Los chicos se van a quedar sin laburo, no ella. Los chicos. Entonces, por lo general, ahí acordamos.
Y tiene que buscar un abogado. Bueno, en este caso, cuando yo lo notifico en el mandado, en este caso sería el progenitor del menor, me dice que no tenía que su abogado le decía que no tenía por qué presentar el recibo a él, que la cuota estaba. Está bien, pero lo que se dice por fuera del expediente no sirve. Bueno, ahí está, la cuestión como. Es intruso, es panel de intruso, no lo sirve. Claro, pero esa era la cuestión. Como digamos, en el expediente del acta me figura esto, yo obviamente charlo con mi abogada e intimo al empleador porque tampoco me cumplían con este requisito. O sea, si bien la cuota estaba depositada, pero yo no podía corroborar que los ingresos sean correctos. Y ahí fue que al mes me pidió. Sí, pero todavía está abierto ese reclamo contra el empleador. Hay que buscar el artículo del código. Ahora te pedirme, yo te lo paso. Sí. En caso de que el menor no quiera el apellido del progenitor por un abandono, ¿puede recibir alimentos igual? Es buena pregunta. Mezclamos la materia, pero no importa. Estamos hablando de exclusión del apellido. Mientras tiene el apellido, tiene obligación de alimentos. No tiene el apellido. ¿No lo tiene? Se está haciendo una impugnación y también se quiere hacer una afiliación y después un alimento. ¿Cómo se está haciendo una impugnación judicial? Claro, Sí. y después filiación y después alimento. Está bien, pero el nene tiene el apellido, si es una impugnación de reconocimiento, claro. ¿sí? Bueno, pero entonces debe alimento. Pero se le quiere cobrar al verdadero padre. No. Mira, si vos fuiste padre, reconociente, y yo lo lamento mucho, y después sabe que el chico no es tuyo, pero la obligación alimentaria la tuvo siempre. Y la sigue teniendo hasta tanto la jueza desplaza el apellido. Después de recién ahí se puede. Claro, yo no puedo emplazar a un deudor alimentario que no sé si es el padre o no lo es. Pero una vez que se haga la impugnación y se reconozca al padre, claro, puede. la sentencia. Claro. La sentencia. A partir de la sentencia, el otro padre tendrá que ser intimado a pagar alimentos. Pero no solo a ponerle el apellido. Porque te cuento, les cuento esto porque es un caso que me tocó. La sentencia de filiación, de exclusión de apellido y de otro nuevo apellido, no necesita la conformidad del padre biológico por ADN, el que aparece ahora como padre. La jueza directamente la manda a inscribir al registro. O sea que yo ya con esa sentencia, si ese padre no se quiso hacer cargo desde aquel momento y ahora menos, yo lo intimo por alimento, ya con la sentencia. ¿Sí? Es un poco mentira. Mirá que ya el compañero me dio también. Gracias. Le hago una consulta. ¿Se puede reducir la cuota de alimento cuando el alimentante, por algún problema en el trabajo, le haya reducido el Sí, sueldo? claro. Mirá, las cuestiones del juicio de alimentos es muy importante esto porque me da pie decirle, el juicio de alimentos no hace cosa juzgada. Y les puedo asegurar que en un país inflacionario como el nuestro, cambia todo el tiempo. Por lo tanto, los alimentos se convienen en porcentaje. Pero cuando es cuota fija, estamos utilizando hoy por hoy, los juzgados de familia, el índice, el sueldo mínimo vital y móvil que publica el INDEC, y entonces en base a lo que aumenta ese porcentaje, aumenta la cuota, en esos casos de lo que es cuota fija en pesos. ¿Sí? ¿Quién me había levantado? Perdón, ¿no va basado también en lo que es canasta básica? ¿Cómo? ¿No va basado también en no sé si sigue siendo porcentaje del sueldo o canasta básica? ¿Sabés cómo yo tomo la canasta básica para hacer la liquidación de la demanda de los gastos de los chicos? Y entonces ahí ¿qué hago? ¿Cuánto le pongo manutención? ¿Cuánto gasta un chico en alimento? Entonces me baso mucho en esa canasta. Me parece la canasta básica que figura Sí. por el Estado. O sea, Entonces hago un número en base a lo que necesita una familia, lo divido por los 4. Pero no está estipulado ya por el INDEC como una cuestión así de lo que es el, no sé, los 119.000 pesos para no ser pobre. La canasta básica del INDEC. Sí, eso está publicado. Pero no va en base a Pero eso. vos me lo preguntás en base al aumento de la cuota. No, que si no está estipulado, por ejemplo, no por lo que gana, sino por lo que necesita como que sería la canasta básica. Lo que pasa es que los juzgados, ¿sabés por qué no se conforma un aumento de cuota en los juzgados? Porque es muy difícil
basado en que los reclamos de alimentos son cada caso particular, chicos. Porque yo no es solamente lo que el chico necesitaría para vivir, sino también el ingreso que tiene el alimentante. Entonces es como muy difícil tener una tablita, algo. Incluso les voy a contar una situación del ministro de Economía actual, Sergio Massa, que intentó hacer una tablita para los alimentos, para los precios de combustible. Digo, esto fue noticia. Bueno, pero yo la escuché. Para hacer un baremo de cuál es el piso y a partir de ahí las cuotas de alimentos. Pero eso es importante. Sabemos lo que estamos viendo que es imposible, porque no todos ganan lo mismo, o sea, no todos los chicos tienen las mismas necesidades, no es lo mismo un chico que va a escuela pública que el que va a escuela privada. Decía el 19% de la canasta básica. Y la verdad que no tengo ni idea. Bueno, pero eso es estrategia del abogado. Después lo que se deriva en tribunales, ¿entendés? O sea, yo puedo pedir en la demanda, puedo pedir un montón de cosas por sustento. Pero después, lo que se deriva en tribunales, hay que ver lo que opina el otro colega del otro lado y lo que la justicia también opina. ¿Te das cuenta? A petición de parte, yo puedo ganar, pero no siempre se da. Sí, será. Te hago una consulta, yo tengo un conocido que, bueno, nada, es mi papá, se hace cargo de los nenes, con el primer matrimonio fue igual. Y la mamá está con los chicos, pero prácticamente prioriza su vida, se va al gimnasio y demás. Sí. Y la... lo que queda las asignaciones de Universal con Hijo, la cobra ella. ¿Cómo sería en este caso? La mujer, pues yo sí lo tiene que Chicos, escuchen esto porque esto también es materia de consulta de abogados. Lo que es el ANSES y el beneficio que ANSES le paga a los chicos es de los chicos. ¿Está bien? No está. Eso no es un gasto para. Tampoco yo a un chico de 6 años le voy a dar la plata. Pero eso es de los chicos. Lo que pasa que lo cobra el progenitor que convive con los chicos. Esto es lo mismo, por eso, si el centro, si la residencia, la habitación de los chicos es con el progenitor que los recibe, no lo podemos dar vuelta. Entonces, si es de lo contrario, lo tengo que pedir al juez directamente. ¿Estamos? Hay muchos casos de separados que no tienen un juicio de alimentos, que me vienen al estudio y me dicen, yo fui al ANSES y no me lo dan. Porque dicen que mi marido trabaja en relación de dependencia, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Y bueno, hay que hacer una presentación, chicos. Esto es derecho administrativo también, no hace falta ir ante un juez. Tenemos los artículos del código, todos hacemos una presentación administrativa de reclamo ante ANSES. Igual si los dos padres tienen un ingreso alto... Y hay topes, ahora yo no los traje los topes, pero para no cobrarlos. Claro. Y doctora, en el caso de lo normal, casi siempre se da que el robo personal lo tiene la madre, independientemente del régimen alternado, el distinto y demás. Los beneficios que tenga el hijo, por decirlo de una manera. Un ejemplo, un departamento nació y pusieron el departamento a nombre del chico. Se alquila, lo cobra la madre. ¿Me explico? No, era porque estás en derechos reales, a ver, no. Primero, eso no es cuota alimento. Eso no es cuota alimento, porque yo te voy a explicar algo. Vos cuando es menor, el chico, vos vas a poner departamento no en un representante legal y le tenés que poner una cláusula de cargo. No sé si vieron el tema de sucesiones, bueno, testamentos con cargo, ese es similar. Entonces, ¿qué pasa? Al estar a nombre del chico, no se puede disponer, no se puede hacer nada. Entonces, en ese cargo, habría que establecer, si vos sos el papá alimentante, porque esto justamente la semana pasada me preguntó una persona esto mismo, porque la nena tiene 3 años. Y le dije, sí, pero podés hacer una donación con cargo hacia la madre, porque él es mayor que la madre, pero le digo, vos ahí tenés que establecer que todo lo que se recaude del usufructo, ¿no? de la administración de ese departamento, de ese inmueble, quede en cabeza de la nena,
¿sí? En una cuenta que se juega, bueno, abrir una cuenta y que obviamente no la puede tocar. Bueno, Y que ese dinero quede en plazo fijo, porque aparte, imagínate, una cuenta en pesos, país inflacionario, no va a poder comprar dólares. Eso sucede, lo está manipulando. O sea, está cobrando una alquiler. Bueno, pero hay que hacer, todo es reclamo. Ustedes fíjense que las preguntas tienen que ver con presentar un reclamo. Porque, a ver, si él lo hizo, si él hizo, la puso directamente a nombre de la nena, de la madre de la nena. Lo puso a nombre del nene. No puede. Va a nombre del representante legal que es la mamá o el papá y en ausencia... En ese momento estaban juntos, el departamento figuraba él. No, pero fíjate la escritura. Después yo te lo canalizo a la consulta a través del centro estudiante, pero que te dé una copia de la escritura para leerla. Chicos, quiero avanzar un toquecito porque yo sé que es importante para ustedes. A ver, dijimos que el procedimiento de alimentos tiene dos etapas, la etapa previa y la etapa de conocimiento. En el porcentaje judicial prospera la etapa previa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya les dije, no hay que discutir mucho si hay un recibo de sueldo, si ya sabemos cuántos chicos son, cuánto les corresponde, ¿para qué vamos a ir a juicio? Los tribunales de familia son reacios de ir a juicio en los casos de familia, cuando no queda otra. Por eso sí o sí quieren pasar por la etapa de conciliación. Y ustedes como abogados, dentro de los estudios, van a tener que procurar lo mismo. Ir a la vieja usanza, agarrar el teléfono, llamarlo, tratar de conciliar, hablar con un abogado de él, conseguir un colega que lo represente en el caso que diga, no tengo plata para un abogado. Traten de resolverlo porque además, chicos, para ustedes no es un honorario que les salva la vida. El alimento, realmente, se lo digo con toda la convicción, el alimento es una ayuda social nuestra. ¿Sí? Por eso nadie lo quiere hacer. Digamos, como ejercer el hecho de los alimentos. Porque ¿cuánto le vamos a sacar a la alimentación? Sí, tenemos que cobrar un honorario. Pero lamentablemente de entrada iniciamos el juicio, hacemos todo y después cuando empieza a cobrar un mango le podemos sacar algo claro. Sí paga el demandado, y no siempre. Cuando me toca defender a mí, al alimentante, trato de que si se acuerda, las costas sean cada uno a su abogado. Sobre todo si la señora viene con un defensor oficial, porque la mayoría está colapsada la defensora oficial. Y en el caso que la mamá que tiene los chicos no tenga trabajo y ponga un abogado particular, no tiene que pagar el pago. Sí, pero ya te digo, hay que demostrarlo porque todo se puede pelear. Todo se puede pelear. Muchos de los alimentos los autónomos, pero en la etapa previa tratan de castigar a... Si lo permite la consejera, la pregunta de la compañera es buena. Si lo permite la consejera, sí. A mí me ha pasado. En Quilmes... ¿Puede repetir la pregunta? No, la pregunta es si en etapa previa se puede tratar otro tema sumado al alimento. Sí, por lo general viene el padre y dice, doctora, yo pago alimentos, pero a mí me niegan a los chicos. bueno, ese fue mi caso, ¿no? Yo inicié por comunicación, la madre inicia sobre alimentos y en la etapa de conciliación llegamos a un acuerdo. Yo arreglé un porcentaje sobre, y se arregló el régimen por comunicación, asumalo hoy y estamos bárbaros, gracias a Dios. Pero sí, es que como la celeridad, porque si no, aparte yo no está ni siquiera notificado del juicio de alimentos. A mí, te digo la verdad, son muy pocos los juzgados que no me lo dan, pero cuando no me lo dan, me enojo mucho con la consejera de familia. Porque como les dijo Sheila en mi presentación, yo soy además mediadora de la ley 13051, es decir, soy mediadora previa obligatoria en la provincia de Buenos Aires, y cómo les cuesta a los abogados ir a mediación, chicos. Oh, les gusta litigar, les gusta ir al lío, estar años litigando algo que se puede conciliar, ¿no? Es un tema esto también. Pero bueno, cuando la consejera, y sobre todo de familia, no quiere abordar, por ejemplo, un régimen de comunicación, si el padre está arreglando los alimentos, es medio un despropósito, ¿no? Sí. No, decía yo, por ahí digo, capaz que es más redituable,
económicamente ir al juicio que a una conciliación para el abogado. ¿A quién? Para el abogado, ¿no? Sí. 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 Sí, porque vos le sacás plata al cliente en base a lo que te mueves. Claro. ¿No? En las instancias, tal. El abogado primero cobra y después se mueve. Claro. Un chiste malo, pero bueno. Pero pasa por ahí. Quiero avanzar en el procedimiento porque todavía no empezamos, ¿eh? Digamos, en la etapa previa, ¿cuántas conciliaciones se pueden hacer? No, mira, en la etapa previa se concilia la primera, por lo general. Eso sabés cuando se daba. Ahora con la audiencia virtual, por el virtual, se concilia rápido. Con la presencial era para tirar la cola. Claro, y ahí no se podía. Había que hacer una segunda audiencia. Sí, sí, claro, claro. Si lo amerita el caso, sí. Si el demandado no se presenta en la primera audiencia. Bueno, ese es uno de los temas por los cuales se retrasan los juicios. ¿Sí? Todos los juicios. Todos. No solamente el juicio de alimentos. Hablamos de todos los juicios. Cuando no tenemos forma de obligar al demandado. No existe el demandado, sí, chicos. Lo que pasa es que resulta que yo tengo un caso donde el demandado tiene domicilio en la casa de la mujer. Y figura para un empleador, porque él es camionero, o sea que gana bien, el empleador también tiene el domicilio en la casa de las mujeres. En el RENAPER tiene el domicilio en la casa, en la Cámara Electoral tiene el domicilio y llevamos años con esto, chicos. No lo podemos notificar. Esto me viene a mí derivado de otro colega que tampoco pudo seguir. Así que el otro día hablamos con la consejera en la audiencia y me dio ella un consejo, me dijo, mire, vamos a hacer una cosa, usted pida una notificación al domicilio laboral. Ya la pedí, doctora. ¿Y qué pasó? Resulta, no, vas a ver, es un caso muy interesante. Resulta que el empleador tiene el domicilio fiscal adentro de un barrio cerrado. Para entrar al barrio cerrado, a notificarlo, porque ustedes piensen que el barrio cerrado tiene una puerta que ingresa los paquetes, todo, ¿no? Los servicios para pagar, pero no puede recibir una cédula que va a la persona. Porque les cuento, los jueces en familia nos dan ese tipo de notificación, pero hay que decir, hola, sí, vengo a buscar a fulano de tal, a Méndez. No, acá no vive ningún Méndez. Sí, no, ya sé, pero él es el suyo. Tráiganmelo, llámelo a Méndez. Esto lo dice el oficial de justicia. No, pero no trabaja. Bueno, tendrá que ir tantas veces hasta notificar a Méndez, porque lo que dice el juez, sí se lo permito, que notifique ahí, pero que venga él, en persona y firme, que estaba ahí. Esto es muy difícil. Porque aparte, el empleador se está escondiendo, les cuento que nos pasamos a llamar, lamentablemente. Ahora lo último nos atendió. El empleado también está escondiendo en el barrio. Porque así no le llegan las cartas de laborales, no llega nada. Está todo a propósito. Aparte tiene a 6 Méndez ahí adentro trabajando. Todas las personas son conocidos. Bueno, yo estoy pensando que hay un ardid acá. Y me cuesta entrar, pero ahora le voy a entrar con el oficial de justicia y la policía. Lo voy a pedir y lo voy a notificar al empleador, voy a notificar. Porque yo lo que quiero que el empleador embargue, chicos. Porque por más que yo sea, yo quiero el embargo, quiero los alimentos para los chicos. Que es el objetivo único acá en el juicio. ¿Sí? Pero bueno, después de la etapa previa, si no hay conciliación, pasamos a la otra etapa de conocimiento, que se abre rápidamente la apertura de prueba. ¿Sí? Ahí hay que hacer rápidamente oficio de informe, registrar si tiene empleador mejor, si no lo tiene tenemos que esperar toda la vueltita, porque también hay organismos que hay que pedir el oficio 2 veces. No me contestó el primero, voy por el reiteratorio, todo esto es pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué pasa si no tiene? Y acá viene una pregunta importantísima la respuesta. Si no tiene empleador, ¿cómo embargo provisorio? ¿Cómo, doctora? ¿Cómo le embargo provisorio si no tiene empleador? No tiene sueldo.
buen barrio. ¿Qué piensa? ¿Cómo? Exactamente. Embargar tus bienes. Pero hay que pedir informe de registro de automotor. Sí. A mí me pasó que mi expareja, cuando pidió volver a tener contacto con el desaparecido, mi abogada me dijo, bueno, si la quiere ver, la hacemos personalmente. Y él dijo, no, no puedo, yo trabajo negro y no tengo nada. Entonces, me tomé el trabajo, como él tiene una fábrica de colchones con la familia, yo le digo, le presenté a la doctora que él tiene un vento, tiene una camioneta, tiene 2 motos, sí. Le presenté todo esto y digo, si no tiene trabajo, todo. ¿Cómo haces? ¿Cómo mantenés todo eso? Les cuento que esa figura, la medida cautelar, se llama alimento futuro también. Se puede, porque, a ver, ¿qué pasa? El doctor Belucio, el otro día, en una charla, es un profesor de la UBA, muy conocido, dijo el alimentante recalcitrante. ¿Cómo? El alimentante recalcitrante. Entonces, ¿quién es el alimentante recalcitrante? Es el que no se presentó nunca al juicio, no lo podemos notificar, tenemos que ir a hacerle la demanda todo y resulta que está lleno de bienes. A ese, por eso, a ese le cae con todo. Claro, en ese caso que nunca se le notifique, que no se llegue a la comunicación, se puede iniciar, o sea, usted como abogada puede pedirle al juez que tome alguna medida, estas creativas como inhibirlo a salir del país. No, creativas no son medidas cautelares para los alimentos, y está estipulado en el código, en el nuevo código también. Y habla de alimentos, habla de alimentos convenidos, que son esos que se concilian por afuera de un juicio. Eso también se pueden embargar. Es decir, yo te presento homologación de ese convenio, porque nunca pasó por un juzgado, pero ¿qué hago? Pido mal. También. Porque yo tengo que preservar que si dejó de cumplirlo, son alimentos. Entonces requieren de cobrarse. No podemos estar esperando encima esperar la justicia nuestra, ¿no? Que es terrible. Pero bueno. ¿Cómo? Sí, muy buena pregunta. Ya llegamos a la sentencia. Pero sí, los alimentos son desde cuándo. Acá viene un tema muy interesante que yo les había preparado. ¿No es la presentación de demanda 2 meses atrás? ¿Cómo? ¿No son desde la presentación de demanda 2 meses atrás? No. Esperen. Hay 3 supuestos. Miren qué barbaridad. 3 supuestos. Acá en provincia de Buenos Aires, acá en provincia de Buenos Aires, es desde la interposición de la demanda. No desde que lo notifico. Por eso te contesto también a vos. Desde que se inicia la demanda, que se sortea en tribunales. ¿Sí? ¿Así han pasado 4 años? ¿Pero se lo notificó? Es lamentable, ¿no? Que pasen 4 años y no se pueda cobrar los años. ¿Qué tal vez? Y se siente hace 13 años. Algo que no, señor. Ahora estamos en privado después ahí con yo. Eso es una barbaridad. No, pero no salen los meses pasados. Bueno. Pero es retroactivo. No, pero todavía. ¿En qué juzgado? Es un caso muy importante, muy interesante porque es súper complejo. Él trabajaba en el Ministerio de Economía y la cosa se inició en el juzgado número 23 en Caridad. Resulta ser que acá me dijeron que tiene que ser acá, entonces lo iniciaron otro acá. Él se presentó acá, pero él nunca se presentó acá. Bueno, y seguimos. En el documento él figura en marcarse 250. O sea, imagínense, su casa está en Borleal. Me paró 4 o 5 años, no lo pudimos notificar nunca. Pero resulta ser que después cuando se le notifica, la jueza dice que se le notifique en su domicilio. Y si yo tengo, yo tengo el DNI de él. No fue una convivencia, pero fue una relación hasta los 3 años. La nena lo conoce, le dice que tengo foto. Los abogados... Pero perdóname, ¿por qué decir que tengo foto? ¿No le dio el apellido? No, mamá, hasta hoy no. Ese es otro caso. Es complicado. Que no
¿Qué pasa? Yo en esa época trabajaba en una empresa, podía. Entonces él veía que sí que podía. O sea, en esa época te digo que de 10 años atrás se podía. Ahora con ¿Quién podía? se podía. Yo para alquilar, claro, ahora es muy difícil, antes que lo que hemos trabajando en una entonces veía que estaba bien alimentada, que tenía su niñera, cuando yo empecé a recibir dinero, salió, no hay pelea, salió. Una persona grande. Cuando se le notificó a él, recibe, pero él nunca se presenta en el expediente. ¿Cómo puede ser? Es el alimentante recalcitrante. No, hasta hoy. El mes pasado tuvimos la audiencia. Sí. Estamos mal seguido ahora. Pero él no tiene bienes, no tiene nada. No pudieron pagar Los eso. asesores de este. Se jubiló y se fue a vivir en corriente. O sea, ¿qué tiene? ¿Lo viene a nombre de otra persona? Me parece que sí. Pero de igual manera, no sé, hay una compañera que me sacó, no, si sale todo el mundo de clase, pero millones. Entonces no tiene hijos. ¿Lo notificaste al final? Ya está, notificado. ¿Y está embargado? ¿Ahora está cobrando por embargo? Sí, por los tribunales el mes pasado, pero un porcentaje porque la niña tiene un problema parecido al celíaco. Está tratada en Dávaca, no es un medicamento caro. Todo eso fue una valoración muy importante en el juzgado del menor. Entonces, lo que hice fue el menor de lo que es la otra Rosana. Es como que avanzó mucho más rápido. Ahora le dio otra oportunidad para el 29 de junio último. O sea, anteúltimo. Para que se presente. No, lo hace un Zoom. Si él dice no, porque no tengo internet, porque siempre elude. Pero son cosas que pasan, chicos. Pero lo estoy viviendo y lo planteo de y a la nena, la doctora, el mes pasado, le entrevistó. Ya tiene 13 años, entonces la entrevistó, la doctora. O sea, está ya casi todo completo. Pero la iglesia... ¿No hay forma de solicitar que se entreviste a un menor para ver dónde quiere vivir o qué es lo que pasa con cada uno de los progenitores? ¿Te acordás que había dicho que el derecho a ser pedido, el artículo 2 de la 26061, y aparte, eso hay que pedirlo siempre porque los jueces... ¿Pero se lo dan? Sí, claro. Sí. Y hoy es el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que es una de las cosas que más llevan adelante los juzgados de familia, pero también hay que pedirlo, ¿viste? Porque cuesta. Esperen un poquito. Quiero decirles algo. Es importante. Alimentos provisorios. Se fijaron alimentos provisorios. ¿Por qué? Porque, bueno, disminución de sueldo va en banco. Bueno, cuenta judicial, banco, provincia, acá provincia, que tienen que pedir la apertura a la parte también. Porque a veces los jueces dan el embargo y en el mismo despacho nos dijeron, ordénese la apertura de cuenta. Porque ese embargo, ¿dónde va si no? Yo cuando notifico al empleado tengo que hacer doble oficio. Notifico primero el embargo y el que va a contestar. No me dijeron la cuenta dónde va. Ojo, porque esto pasa, entonces es importante que sepan todo. Díganle al juez, mandó el provisorio, no resolvió la apertura de cuenta, pídanlo antes de mandar el oficio de embargo. Quiero aclarar, porque tiene que estar abierta la cuenta. Si fuera un inmueble como dice la compañera, ese embargo tiene 5 años. Vieron que ustedes tienen que tener la parte de medidas cautelares y tener en cuenta que si dura mucho juicio como la señora, ese embargo hay que actualizarlo, ¿sí? ¿Qué se puede también embargar? Los derechos sucesorios. Yo tengo 2 embargos de derechos sucesorios sobre un alimentante. Esto es medidas cautelares, es importante que lo sepan. ¿Se puede embargar derechos sucesorios? Sí. ¿Cómo hago? Denuncio el sucesorio en el juicio de alimento y digo que ahí tiene, el alimentante tiene un derecho de un acervo hereditario. Y no pueden tocar, no van a poder escriturar, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Yo me quería hacer una consulta recién con compañeros. En una situación particular, actualmente yo tengo 25 años. A los 3 años se inicia una demanda por paternidad. A los 12 años después me toca el apellido, por obviamente la de leche. Pero al día de la fecha nunca me dio una foto alimentaria. Yo ya traje el derecho de recitorio, ya aparte hay una prescripción. exactamente, o sea, por mí
el mayor de edad, de 21 a 25, que dijimos al principio, ¿sí? No, depende. Por ejemplo, ¿cómo puedo acceder a una cuenta alimentaria una persona, un hijo que se está capacitando? Tiene que demostrar, porque le quiero contar a los que tienen hijos de 18 casos así. Ipso iure, es decir, de pleno derecho se termina la cuota de pagar, cumple los 18. ¿Qué pasa en la práctica? Hay que presentarse. Les puedo asegurar que es un tema. ¿Por qué? Porque presentarse para un juicio que ya estaba terminado, el señor embargado, ¿no? y tantos años pagando, eso también le genera costas. Entonces es algo innecesario. Es de pleno derecho. El señor te podría, con un escrito, yo hasta le permitiría que se presente sin abogado pidiéndolo, porque el juez de oficio tiene, ¿qué pasa si yo dejo de pagar? De hecho, dejo de pagar, no, presento no. Esta no está bien. Doctora, Y esta es una pregunta de muchos alimentarios. 18 años, 21. No, a los 21, perdón, a los 21. Los 21, terminó la cuota. Dejo de pagar, no pasa nada, deja de pagar. Y, pero después, deja de pagar. Pero si está embargado, si está embargado el sueldo. Bueno, hay que pedir el levantamiento. Si está embargado, hay que pedir el levantamiento. Ahí no te queda otra. Claro. ¿Sí? Y por supuesto que traten de regularle por el menor del valor de la escala del horario. O sea, si cumple 21 años, digamos, el hijo se presenta solo y... A los 21, para continuar la cuota, el hijo por derecho propio, con abogado, todo, pide, pero demuestra. ¿Qué demuestra? La profesión que está estudiando. ¿Cómo vive? Es como una declaración jurada de su vida. ¿Cómo vive? Si trabaja o no trabaja, ¿de qué trabaja? ¿Cuántas horas cursa? Porque atención, si yo curso 3 veces por semana, el resto tengo que trabajar. Estamos como la mamá que no quiere trabajar, ¿no? Ojo, porque no lo dan los jueces, si no está demostrado. Les puedo comentar, a un amigo le pasó fue que tiene un hijo de 20 años, pero el hijo vive con él y trabaja, porque trabaja junto a una empresa familiar. Pero la madre le hizo el alimento al padre, pues el hijo que no está viviendo con la madre, pero igual le embargaron el sueldo. Entonces me preguntó, ¿qué bueno esperar hasta los 21? Hay que defenderlo. Hay que defenderlo y con el sustento legal. En 12 meses cumple ya 21 este chico. Yo que esperar hasta 21 y que después se presentara con el hijo. ¿Está bien o no? Sí, lo que pasa es que yo te digo, los hijos enfrentados con los padres es complicado. Porque no tienen la culpa los padres que les tocó. Sí. No, espera, había alguien por acá. Perdón. Cuando cumple 18 años, será que tiene pago una responsabilidad. ¿Eso cae o continúa hasta los 21? No, hasta los 21 la obligación alimentaria. Cae a los 21. Los 18 no. Los 18 solamente yo lo mencioné en el caso que les conté, que podría pedir que de toda la cuota un porcentaje le vaya directo a su cuenta. Que ya a esa edad puede tener pago. Los alimentadores solidarios. La obligación de alimentación, por ejemplo, que sea la compañera de... El empleador solidario. Claro. ¿Para qué caso? Por ejemplo, cuando hay una reducción en un porcentaje, sí. O sea, ellos el cálculo se hace directamente o se tiene que solicitar de otra forma. No, el empleador recibe el embargo de haberes y automáticamente le va a descontar. Y vos, después, como dice la compañera que me dijo que tardaban en dar el recibo, lo tenés que pedir porque en realidad sos vos el que tiene que auditar que le esté descontando bien, ¿viste? Porque, atención con esto, tema porcentaje en los sueldos. Es del neto, perdón, del bruto, menos los descuentos de ley, obra social, jubilación, no adelantos de sueldo, no cooperativas, esas cosas como socio, eso tampoco. Quiere decir que del bruto solo se descuentan los porcentajes de ley y eso que quedó, que no siempre es el neto, por ahí es más, de ahí es el porcentaje. Por eso hay que ejercer un control sobre lo que hizo el empleador. No es que hizo, a ver, que va a ser solidariamente responsable por eso, no. El empleador solamente es solidariamente
cuando no embarga, no que haya embargado de menos. Claro, pero el porcentaje debe ser real. Sí, pero no siempre el empleador sabe lo que yo te estoy explicando. Estamos, son cosas distintas. Sí, pero no siempre saben, por ahí por lo general le toman en cuenta que él sacó plata ese mes, por adelantado, y eso está mal, porque esa plata entra también dentro de lo que se le va a disputar. ¿Entendés? Sí. El menor tiene menos de 21 años, no por relación de dependencia, sueldo. ¿Cuál sigue con la nueva cosa de muchacho? No, puede pedir la reducción de cuotas. No, ahí cambia, sí. Chicos, son menos 4. Debe estar interesante porque se fueron pocos. Sí, yo me quiero ir. Pero bueno, acuérdense que tenemos una más. Sí. Virtual, claro. ¿Me puedes traer un ejemplo? No puedo, tengo que viajar. Pero les digo, en la próxima sí voy a tener un orden porque quiero contarles estas pequeñas cosas que nos quedaron hoy, que es toda la parte procesal. Sí, más allá de que una cosa muy Creo que es una pregunta. Sí, decir, cuando el supuestamente tiene que ser el alimentante y trabaja en una empresa familiar, trabaja en una empresa familiar donde supuestamente es empleado del monotributista, que el monotributista viene a ser el padre. El niño vive con la madre, tiene un sueldo muy básico, pero trabajó siempre. Y él, como paga el colegio privado, que es un medio pelo, pero es un colegio privado, y la cuota de inglés, no pasa alimentos, pero él ya se fue a Brasil, a Cataratas, a Calafate 2 veces, todo, pero y tiene auto, tiene departamento. Claro, pero él se puede ir a donde quiera. Sí, o sea, todos somos libres. Pero ¿cómo lo compruebo todo eso? Porque él dice que si vos lo buscas en el... No, mira, las salidas al exterior, un oficio de migración. Sí. Y en el país, porque todos los días vienen acá adentro. No, en eso, avión. pero no. A ver, ¿qué paga todo en efectivo? Sí, porque tiene todo en negro. Es complicado. Por eso. Entonces ahí, ¿cómo le voy a pedir a la cuota alimentaria? ¿Me va a dar 2 pesos no 50? En ese caso, por eso yo te... un oficio de informe en la Comisión Nacional de la Migración del Transporte por todo el movimiento que haga dentro del país. Sí, pero eso si viaja en micro, o viaja, está bien, o viaja en avión, pero si viaja en auto, se va a Córdoba, Rosario, a Mendoza, y paga todo en efectivo. Porque cuando pagan en efectivo es toda plata negra. Pero a mí me dijo, tengo un speech, que lo pagó mi papá. Entonces, sí, pero trabajo con mi papá. Ojo con las redes, no hablamos de la prueba todavía, pero tengo un dato importante en la red social. Y me tiene bloqueada en todos lados. Y la tienen en cuenta las redes. Chicos, gracias.